El siguiente tema, que es lo que seguimos viendo, es insuficiencia venosa crónica. Ahora sí. Bueno, cuando hablamos de insuficiencia venosa, no se vayan a confundir. eh, Acá hay una alteración del retorno venoso, que eso va a producir molestias del miembro que esté afectado. Cambios en la piel, edema. Se da hasta 5% de las personas en Norteamérica. Recuerden que esto es sacado del manual Merck. Retorno venoso en los miembros inferiores depende de lo que veníamos mencionado de la actividad o de la bomba muscular. Como ser los gemelos sobre todo, ¿sí? Y que eso va a producir el movimiento de los músculos, generaría que haya un impulso de sangre en forma centrípeta, y eso atraería la sangre, obviamente, hacia las venas cavas. Las válvulas venosas también cumplen una función, porque permiten que el flujo sea unidireccional hacia el corazón, en forma centrípeta. Cuando se sobreviene la insuficiencia venosa, hay una obstrucción, hay insuficiencia valvular o hay disminución de la contracción de los músculos que rodean las venas. Por ejemplo, ya sea por una inmovilización. Y eso reduciría el flujo venoso y aumentaría la presión venosa y generaría hipertensión venosa. La hipertensión venosa a largo plazo produce edema, inflamación e hipoxia que puede provocar síntomas. La TEP, la trombosis venosa profunda, es el factor de riesgo que se identifica con mayor frecuencia, pero también están los traumatismos, la edad y la obesidad. Hay casos idiopáticos que pueden atribuirse a algún antecedente, a alguna trombosis venosa profunda oculta. El paciente que tiene lo que se llama insuficiencia venosa crónica sintomática se produce después de una trombosis venosa profunda, que es lo que se denomina síndrome postflevítico. ¿Se acuerdan cuando mencionamos recién lo que sería la TEP? El síndrome postflevítico sería una complicación. Los factores de riesgo para el desarrollo de este síndrome son que tengan una TEP a nivel proximal, ¿sí? Que sea la trombosis venosa profunda del mismo lado, recidivante o homolateral, que tenga un índice de masa corporal más de 22. La edad del sexo femenino y la estrogenoterapia también se pueden asociar con este síndrome. Dentro de manifestaciones clínicas, la insuficiencia venosa crónica no causa síntomas, pero siempre va a causar signos. Es decir, puede ser que tengamos un paciente que no tenga síntomas, pero siempre vamos a encontrar algún signo. El síndrome postflevítico siempre ocasiona síntomas. Esa es la diferencia de la insuficiencia venosa crónica. ¿Qué síntomas incluyen? El paciente va a referir pesadez, molestia, calambre, dolor, parestesias. Estos síntomas empeoran, sobre todo si el paciente está en posición de pie o durante la deambulación. Es diferente lo que hablamos de lo que sería la isquemia arterial. ¿Se acuerdan que el paciente en la isquemia arterial, cuando reposa el miembro, ahí le produce dolor? Entonces, para calmar el dolor tiene que colgar el miembro. Acá sucede lo contrario, lo opuesto. El paciente, al tener una insuficiencia venosa, estos síntomas empeoran cuando está de pie o cuando está caminando. Y se alivian si lo ponen alto, si lo ponen en reposo, ¿sí? Algunos cambios en la piel se pueden asociar a prurito. Los signos se van a manifestar en forma progresiva, inicialmente sin signos, y después pueden desarrollar varices venosas, que es infrecuente, y a continuación podría llegar a haber dermatitis, que es por el estancamiento de la sangre en las venas de los miembros inferiores, y en algunos casos podría producir úlceras o no. Bueno, ¿cómo se clasifica la insuficiencia venosa? Puede ser que no tenga signos de enfermedad, puede ser que veamos venas con éstasis, ¿sí? Puede ser que veamos venas varicosas, es decir, que son venas que están muy dilatadas. Grado 3 cuando ya tiene edema. Grado 4 cuando ya tiene cambios cutáneos, ¿sí? Como ser pigmentación, induración de la piel o lipodermatoesclerosis. En algunos casos, cuando estas alteraciones ya producen lesiones, ¿sí? Cambios cutáneos secundarios a la éstasis venosa y produce úlceras, que sería estadio 5, pero son cicatrizadas, ¿no? Úlceras que ya han cicatrizado rápidamente. O ya un estadio 6 sería cuando tiene cambios cutáneos asociado a alguna úlcera activa. ¿Bien? Este cuadrito, traten de acordárselo bien. Vamos a ver algunas imágenes para que ustedes se ubiquen. Las úlceras
por éstasis venosa, se pueden desarrollar solas, en forma espontánea, o después que el paciente se rascó o se lesionó. Y de ahí se lesionó y ya nunca más se le va a curar. En general se localiza alrededor del maleolo interno, ¿sí? Pueden ser superficiales, húmedas, pueden ser malolientes. ¿Se acuerdan cuando fuimos a la UCO y vimos a ese paciente que tenía el pie bot? Bueno, ese paciente tenía una úlcera, él tenía justamente cambios cutáneos, tenía esa dermatitis ocre, ese colorido oscuro de la piel, tenía una úlcera cicatrizada en el miembro inferior izquierdo, pero tenía una úlcera, ya en estadio 6 sería, con esta venosa úlcera activa, del lado derecho. Y era maloliente, no sé si se acuerdan, ese paciente, además de su insuficiencia cardíaca y etcétera, también tenía esa úlcera venosa, que cumplía estos requisitos, era maloliente, era húmeda, bien como trasudaba los apósitos, las gasas. Gracias a Dios, este tipo de lesiones no penetran hacia tejidos profundos, hacia las fascias profundas, pero cuando ya tenemos úlceras que son de origen arterial, es decir, por ejemplo, una úlcera por un paciente que tiene una isquemia arterial, esto puede en sí llegar a perforar y dejar expuestos tendones y huesos incluso. El edema de la pierna tiende a ser unilateral o asimétrico. Cuando hablamos de edema bilateral es más frecuente en algún paciente que ya tenga una enfermedad crónica, como ser insuficiencia cardíaca, que era el caso de ese paciente que vimos en la UCO. ¿Sí? Ese paciente tenía entonces el ejemplo de una úlcera venosa. Entonces acá un ejemplo, vean cómo está en el maleolo interno, una úlcera venosa activa, esto sería ya un estadio 6, pero acá hemos visto pacientes que la verdad tienen muchísimo más hinchado la pierna, este está hermoso comparado con otros pacientes que se pueden llegar a ver acá. Acá ya hay una úlcera queriendo cicatrizarse, vean cómo también está en la cara interna del maleolo, y tiene ese aspecto así como ensacabocado, ¿sí? muy llamativo de las úlceras venosas. A veces acuérdense que la lesión puede ser porque se rascó, se lastimó y nunca más se le volvió a curar. Bueno, diagnóstico de insuficiencia venosa, hay que hacer una evaluación clínica y hay que hacer ecografía para descartar que no tenga una trombosis venosa. ¿Qué se hace en estos pacientes? Tienen que elevar el miembro, ¿sí? Para disminuir la presión, y el edema venoso se debe implementar un mínimo a veces que lo haga por lo menos 3 veces al día, durante 30 minutos por lo menos. A algunos pacientes se les recomienda utilizar vendajes elásticos, medias o dispositivos neumáticos. Cuidados tópicos, muchos de estos pacientes se utilizan, por ejemplo, el Platzul, ¿sí? Para poder ser cicatrizante, como ser que es la sulfadiazina de plata, o en algunos casos se está utilizando mucho, es mucho más caro lo que es el alginato de plata, que también tiene efecto bacteriostático y evita la infección, o algunos vendajes que están impregnados con óxido de zinc. Para que ustedes tengan una idea de dónde se encuentra el óxido de zinc, el hipogloss o la famosa dermicina tienen óxido de zinc. Y algunos pacientes, bueno, se hacen ligaduras venosas en forma quirúrgica, sección o reconstrucción de las válvulas. Muy bien. Un ejemplo de un paciente que tenga una insuficiencia venosa puede llegar a evolucionar a esto, las varices venosas. ¿Sí? Una varice sería una vena superficial dilatada, que se va a dar principalmente en los miembros inferiores. En general no se evidencia una causa, ¿sí? Las varices venosas no producen síntomas, pero en algunos casos pueden dar una sensación como de plenitud, molestia, presión, dolor o hipersensibilidad en la zona de las piernas. Pueden presentarse en forma aislada o se asocia a un síndrome de insuficiencia venosa crónica. Acuérdense, el paciente que vimos recién que tenga una insuficiencia venosa con úlceras venosas, puede ser que no tenga varices o puede ser que sí. Pero sepan que no siempre una cosa lleva a la otra. La etiología en el contexto de las personas que tienen varices venosas suele ser desconocida, pero puede ser secundaria a alguna insuficiencia valvular primaria, que tenga reflujo o una dilatación primaria de la pared venosa producida por una debilidad estructural. Es decir, que hay gente que genéticamente está predispuesto a que pueda llegar a desarrollar varices venosas. Son frecuentes a veces en algunos contextos en familias, entonces eso sugiere que haya un componente genético. Y son más comunes en las mujeres. ¿Por qué? Porque los estrógenos afectan la estructura venosa y el embarazo también aumenta la presión venosa en la zona de la pelvis y las piernas. Entonces, esto sería una varice, ¿sí? Cuando veamos venas de trayectos dilatados, tortuosos, esto es lo que se conoce como una varice venosa, ¿sí? Pueden ser tensas, palpables en la fase inicial de la enfermedad, pero no siempre son visibles.
Pueden aumentar de tamaño en forma progresiva, sobresalir y resultar más evidente, pero también pueden llegar a causar sensación de presión y dolor o hiperestesia en las piernas. Son mucho más evidentes cuando el paciente se encuentra de pie. Es impresionante. Uno a veces lo tiene el paciente en la camilla, mientras lo está revisando, y después le pedimos que se ponga de pie, y es impresionante cómo se empiezan a inflamar las venas varicosas y empiezan a llenarse completamente. Es decir, ustedes lo acuestan al paciente, esto se le desaparece, pero después lo ponen de pie y vemos cómo se insuflan o se ingurgitan todos estos trayectos venosos varicosos. Bueno, el diagnóstico es clínico. Se puede hacer una ecografía de Doppler a veces para descartar alguna otra patología, o como es una trombosis venosa profunda, pero no es algo que se tenga que hacer sí o sí en forma sistemática. Sería útil para evaluar la función de las venas profundas en el caso de que yo quiera hacer una cirugía, ¿sí? Sobre todo el cirujano que tenga que hacer una safenectomía, por ejemplo, que es una de las venas más comprometidas frecuentemente. El tratamiento intenta aliviar los síntomas, mejorar el aspecto y en algunos pacientes prevenir complicaciones. ¿Qué se puede hacer? Medidas compresivas y cuidado de las heridas según sea necesario. Hay que tener cuidado porque si se llega a lesionar la piel, puede llegar a sangrar mucho. ¿Qué se puede hacer de terapia? Se puede hacer escleroterapia, es decir, inyección de sustancias esclerosantes. La cirugía se utilizaría para prevenir la recidiva de una trombosis varicosa, los cambios en la piel, y a veces muchas de las circunstancias del tratamiento lo hacen porque el paciente consulta por una razón estética. Bueno, y estos son lo que son las telangiectasias. Sí, las telangiectasias es lo que muchas veces la gente llama varices. Las telangiectasias son las famosas arañitas vasculares. ¿Sí? Son venas intracutáneas delgaditas, dilatadas, no producen hallazgos significativos en la evaluación clínica, pero a veces pueden ser bastante extensas. Suelen ser asintomáticas y sin embargo algunos pacientes informan sensación urente, así como de dolor quemante, y a veces solamente es una molestia estética, que eso consultan a veces con un médico que hace flebología o lo termina derivando un médico que hace eh, dermatología estética. Suelen a veces poder eliminarse con inyecciones intracapilares de una solución de tetradesilsulfato de sodio, ¿sí? Pero no suele ser, digamos, siempre una de las medidas terapéuticas. Depende del contexto del paciente si es que se lo puede llegar a realizar o no. Entonces, estas son las famosas arañitas vasculares, o a veces le llaman cabecita de medusa, pero más frecuentemente son las telangiectasias o arañas vasculares. Siempre se van a ver en las zonas de los malleolos, y se dan en contextos familiares. Si tu papá o tu mamá tiene, lo más seguro que vos tengas tendencia a desarrollar también esto. Muy bien. Eso es todo con respecto a patología venosa. ¿Dudas? ¿Las arañitas son dolorosas? No, algunos pacientes sí refieren el texto que puede llegar a generar alguna molestia, pero yo descartaría que no tenga una celulitis, que no tenga una dilatación varicosa en realidad, más en forma proximal, pero generalmente las arañas no son molestia estética principalmente. Por eso, en el caso de ustedes, la kinesiología también tiene dentro de lo que sería una subespecialidad lo que viene a ser la estética, entonces alguno de ustedes se puede llegar a dedicar a tratar esto el día de mañana. Bueno, vamos a pasar ahora a patología linfática. Profe, yo tengo una duda. Sí, Por ejemplo, cuando hay una patología, o sea, una insuficiencia venosa profunda, ¿viene a consecuencia de una insuficiencia cardíaca o es un nada que ver? factor de riesgo, sí, Ah, suele ser factor de riesgo. O sea, el paciente, ahí por eso decía ahí una de las diapositivas mencionaba, el paciente que suele tener manifestaciones bilaterales, puede ser que tenga un contexto de una patología sistémica, como sea la insuficiencia cardíaca. Porque hay pacientes que pueden tener una insuficiencia venosa, que puede ser unilateral, pero si suele ser bilateral, también está asociado a una patología sistémica, en este caso, como ser la insuficiencia cardíaca. Muy bien. Pasamos al siguiente tema.